Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Dios les bendiga muchísimo. Dios bendiga a todos en gran manera. Que la familia esté recibiendo mucha gracia, que la familia esté prosperando, que la familia pueda estar disfrutando siempre de las bondades de Dios. Rogamos a nuestro Padre Celestial, rogamos a nuestro Dios bueno, que en esas pruebas, en esas adversidades, en esas situaciones difíciles, todos ustedes puedan recibir fortaleza, todos ustedes puedan estar animados, confortados, que puedan tener ahí la seguridad de que Dios está con ustedes para que salgan adelante. Cada proceso de nuestra vida y cada proceso en la familia siempre tiene algo bueno. Claro, cuando estamos en Cristo. Claro, cuando estamos confesando a Cristo. Cuando nos estamos aferrando a Él. Aún en los procesos más complicados, más fuertes, más difíciles, vamos a estar recibiendo esas bendiciones de Dios porque Él está obrando en nuestra vida y la obra que Él ha comenzado la va a completar hasta el último día de nuestra existencia o hasta el día de la segunda venida de Cristo. Me da muchísimo gusto por eso saludarle y desear que Dios le bendiga a usted y a su apreciable familia en todo. Que siempre puedan tener la confianza en que Dios está con ustedes. Nunca dejen de confiar en las promesas de Dios, porque todas las promesas de Dios son fieles y verdaderas en el tiempo oportuno, ni antes ni después. Se van a cumplir las promesas de Dios en ustedes y esas bendiciones de Dios llegarán a toda la familia, llegarán a todos ustedes. Pero hay algo que tenemos que estar haciendo de manera permanente, de manera constante, y es confesar a Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. Lo que tenemos que hacer es aferrarnos a Cristo. Lo que tenemos que hacer es conocer más el Evangelio y confiar que el sacrificio de Cristo es suficiente. Todo fue consumado para que las bendiciones de Dios, para que las promesas de Dios lleguen a nosotros. Así que hay que aferrarnos a Cristo y procurar que nuestra fe esté creciendo precisamente en Él. Y bueno, vamos al tema de hoy, hermanos, al tema de hoy. Una vida activa y próspera. Cuando se usa la palabra prosperidad, muchos la malinterpretan, pero en realidad existe la verdadera y correcta prosperidad. La prosperidad que mencionamos acá tiene que ver con que se logre el propósito de Dios en nosotros y con nosotros. Tiene que ver con el deseo de Dios. Tiene que ver con el hecho de que Dios nos creó con un propósito maravilloso. Tiene que ver con el hecho de que Dios siempre está obrando en nuestra vida y con nuestra vida. La prosperidad verdadera es estar en la comunión con Dios, viviendo ahí en esa relación espiritual, y se trata de cumplir el deseo de Dios todos los días de nuestra vida. Para ello Dios nos capacita. Para ello Dios nos prepara, nos entrena. La Biblia dice que Dios nos prepara en Cristo para buenas obras, para buenas cosas. Entonces la prosperidad verdadera para nosotros tiene que ver con que estemos realizando estas cosas. Tiene que ver con que nuestras obras estén así, en la dirección correcta, conforme al deseo de Dios, conforme al propósito de Dios. Aquí no se trata de cantidad, no, se trata de hacer justo lo que Dios quiere que hagamos. No se trata de resultados como tal, sino que se trata de estar haciendo lo que Dios quiere. Eso es todo, hacer lo que Dios quiere, más allá de los resultados, más allá de los logros, porque en realidad
El hecho de estar haciendo la voluntad de Dios, el hecho de estar en Cristo Jesús, viviendo todos los días así, esperando que Dios nos dirija, esperando que Dios se glorifique, esa es la verdadera prosperidad. Lo mucho o lo poco que se logre, bueno, finalmente lo más importante es el hecho de que estamos en sintonía, estamos en comunión, estamos conforme al corazón de Dios, y eso es lo que nos da felicidad, eso es lo que nos da dicha, eso es lo que trae gozo, eso es lo que trae alegría. ¿Cuánta gente hoy ha dejado de vivir porque ha tomado esa decisión a pesar de sus logros, a pesar de la fama, a pesar del poder? ¿Cuánta gente, a pesar de lo que tiene y de lo que logra, no haya satisfacción, no haya alegría, no haya contentamiento? ¿Cuántas personas están sufriendo a pesar de la fama, a pesar del poder, a pesar de las posesiones? Y eso es porque no están en la comunión con Dios, no tienen esa conexión con el corazón de Dios, porque no han recibido a Cristo. Por lo tanto, no pueden estar bien. Yo quiero que hoy estudiemos juntos la Biblia para comprender este tema, una vida activa y próspera. Miren, hermanos, quiero que veamos dos enseñanzas. Lo primero, aprendamos a mirar más allá de lo que nosotros podemos hacer. Esto es muy importante, porque muchas veces al sentirnos limitados, entonces ya no queremos continuar haciendo nada. Ya no queremos perseverar, porque decimos, no puedo, es imposible, se acabó todo. Eso es por un lado. Pero por otro lado, esto de aprender a mirar más allá de lo que nosotros podemos hacer, significa también reconocer nuestros límites. ¿Se da cuenta? Reconocer nuestros límites. Esto es muy importante, hermanos, porque entonces podemos cometer dos errores, o uno de los dos errores. El hecho de decir no puedo, y por lo tanto concluimos, se acabó todo. Así se acaba el matrimonio, así se abandonan los trabajos, así se deja el ministerio, así muchos cristianos hoy están en el piso, derrotados, acabados. Hay mucha gente que no se ha vuelto a levantar. Hay muchas personas que ya no continúan adorando a Dios. Hay muchas personas que un día estuvieron muy activas, pero hoy están pasivas porque dicen, no puedo más. Y es que no han aprendido a mirar más allá de lo que ellos pueden hacer. Pero también el otro error es que muchos no aceptan límites. Piensan que lo controlan todo, piensan que lo tienen todo bajo dominio, piensan que lo van a lograr todo por ellos mismos y no buscan más allá de sus propios recursos. Y por eso hay mucha gente que luego se frustra, hay mucha gente que termina decepcionada. ¿Por qué? Porque estuvieron confiando en ellos mismos y resulta que llegó el momento en el que se acabó todo. Hoy yo quiero que veamos en la Biblia cómo podemos aprender a mirar más allá de lo que nosotros podemos hacer. Pero reflexionemos en algunas cosas. Mire, la situación más difícil que podemos enfrentar, ¿sí? Y de hecho, enfrentamos esto. Y que no podemos nosotros resolver, es el pecado. O sea, miren, el pecado se enfrenta siempre. Los no creyentes, por supuesto que están bajo el poder del pecado. Los que somos creyentes siempre estamos enfrentando el pecado. Así que la situación más difícil que uno enfrenta es el pecado. Y esta situación no la podemos resolver solos. Y miren, por causa del mismo pecado, también enfrentamos el poder de Satanás.
Y este poder no podemos vencerlo solos. Y ahí comienza nuestra realidad. Y de esto debemos aprender todos los días, hermanos, para vivir la vida al máximo, pero dependiendo de Dios. Porque nuestra situación profunda de problema es el pecado. Vamos a decirlo de esta manera. Si no aprendemos a resolver el problema de pecado con la ayuda de Dios, entonces todo lo que pretendamos hacer, lo vamos a hacer desconectados de Dios. Lo vamos a hacer confiando en nosotros o confiando en alguien o en algo más, pero no en Dios. Así que si comenzamos la vida de fe verdaderamente, dependiendo de Dios, buscando siempre la ayuda de Dios, esto es porque hemos resuelto nuestro problema espiritual. Esto es porque somos personas que ya hemos recibido el perdón de Dios. Esto es porque somos personas que disfrutamos la libertad en Cristo Jesús. Somos libres del pecado, libres del poder del diablo, libres de la maldición, libres de la muerte. Somos libres para vivir la vida en la comunión con Dios. Somos libres de la culpa, somos libres de la condenación y vivimos disfrutando precisamente todas estas bendiciones. Cuando esto que hemos mencionado es una realidad en nuestra vida, entonces es cuando hemos aprendido a depender de Dios, buscando su ayuda, buscando su poder, buscando su gracia. Cuando nos encontramos en situaciones en donde no podemos hacer ya nada más, debemos poner nuestra esperanza en Dios. Y miren, es una bendición, hermanos, cuando llega un momento en nuestra vida como cristianos en donde no hay más recursos, en donde sentimos que ya no podemos. Los cristianos pasamos por procesos así. Y miren, es una bendición cuando en realidad actuamos de manera correcta. Es decir, aprendemos a confiar en Dios, ejercitamos nuestra fe buscando la ayuda de Dios, clamando a Dios, incluso agradeciendo a Dios por lo que poseemos, pero también agradeciendo a Dios de manera anticipada por lo que vamos a poseer, porque sabemos que en esa situación nos va a ayudar, porque sabemos que en ese momento Él va a obrar y su obra será en beneficio nuestro, porque cuando amamos a Dios, cuando estamos en la comunión con Él, todas las cosas que ocurren en nuestra vida siempre tendrán un buen fin, porque Dios obrará para nuestro bienestar espiritual. Entonces, ahí aprendemos a poner nuestra esperanza en Dios. Justo en ese momento cuando decimos, ya no puedo más, se me acabó la fuerza, me siento derrotado, me siento acabado, ya no sé qué hacer. Pero mire, tome en cuenta esto. Y vamos a pasar a algunos textos bíblicos, pero tome en cuenta esto. Si hoy estás pasando por buenos momentos en donde estás muy animada, estás muy animado, eres una persona muy ocupada, estás muy activa, estás avanzando, estás prosperando, mira, este momento es oportuno para reconocer que todo lo bueno que hay en tu vida viene de Dios. Y debes honrar a Dios reconociendo que todo lo que está ocurriendo y que es maravilloso es precisamente porque Dios está ahí bendiciéndote. Si lo haces así, esto mismo te estará capacitando para cuando lleguen esos tiempos difíciles. Porque la realidad es que en este mundo, los cristianos, más temprano que tarde, pasamos por procesos difíciles.
pero podemos estar preparados para esos tiempos a partir de el reconocimiento de la gracia de Dios obrando en nuestra vida. Podemos estarnos preparando para esas ocasiones, para esos tiempos, reconociendo que Dios está obrando poderosamente en nuestras vidas. Mire, vamos a la Biblia. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículos 4 al 6. Y tal confianza tenemos mediante Cristo para con Dios. No que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios, el cual asimismo nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, mas el Espíritu vivifica. El apóstol Pablo reconoce entre los corintios que él es lo que es gracias a Dios, que él hace lo que hace gracias a Dios. Y esto que Dios está haciendo en la vida de ellos y con ellos es en Cristo Jesús. Porque el apóstol dice que su confianza es mediante Cristo. Y es que, miren, precisamente esto es clave para nosotros. Porque cuando decimos que confiamos en Dios, cuando decimos que dependemos de Dios, cuando decimos que buscamos la ayuda de Dios, esto tiene que ser mediante nuestra fe en Jesucristo. La pregunta es, ¿por qué debemos buscar la ayuda de Dios por medio de Cristo? ¿Por qué debemos confiar en Dios por medio de Cristo? Porque nosotros, por nuestro pecado, solo merecíamos condenación, el infierno, el desprecio de Dios, el castigo de Dios, el abandono de Dios. Pero Cristo vino para sufrir en la cruz por nuestra culpa. Cristo vino para tomar nuestros pecados y los llevó al Calvario. Entonces, delante de Dios podemos ser inocentes, libres de pecados, libres de culpa, cuando nos aferramos al sacrificio de Cristo y tomamos esa bendición para nosotros. Cuando nos amparamos en la obra de Cristo, porque Él lo hizo todo por nosotros. El apóstol dice a los creyentes que no se siente competente por él mismo, sino que su competencia viene de Dios. ¿Sí? Y él es lo que es y hace lo que hace porque Dios así lo quiso y porque Dios está obrando. Y él se considera ministro de un nuevo pacto. Está hablando del evangelio. Está hablando de que lo que hace tiene que ver con el evangelio, con la obra de Cristo. Y precisamente lo que está haciendo entre los corintios es predicar el evangelio. Él es ministro de ese nuevo pacto. Se refiere a la obra de Cristo, al sacrificio de Cristo. Mis amados hermanos, los que somos ministros de la palabra, los que servimos a Dios en algunas áreas del ministerio, los que estamos involucrados en la obra de Dios, debemos siempre depender de Dios y por eso mismo darle la gloria a Dios y reconocer el honor de Cristo, porque todo es por su obra. Y Dios está actuando continuamente en nosotros y con nosotros precisamente por lo que Él quiso hacer por medio de Cristo Jesús. Y es que reiteramos lo que venimos comentando. Puede llegar el momento en el que decimos, ya no puedo más, ya no aguanto. Son tantos los problemas, son tantas las dificultades. Y todos los días hay ministros renunciando al ministerio. Todos los días hay personas que se desaniman, los que cantan, los que sirven en la congregación.
¿Cuánta gente que antes practicaba su fe, ahí está en su casa, ya no visita a nadie, ya no platica acerca de la palabra de Dios, ya no canta para Dios, ya no devociona su vida para Dios? ¿Cuánta gente hay ya desanimada y no está orando? ¿Cuántas personas ya no están escudriñando la palabra de Dios porque dicen, no puedo más, esta enfermedad me está acabando, no puedo más, mis emociones están destrozadas, ya no puedo más, se acabó todo, no tengo recursos, no hay empleos? Y así, hermanos, lo mismo en el matrimonio. Llegan momentos muy duros. Y miren, de estas situaciones de la vida, nadie se escapa. No importa a dónde estemos, no importa quiénes seamos, hermanos. Todos llegamos a un momento así, en donde podemos pensar, no puedo más. Pero qué bueno que digamos no puedo más, pero que busquemos la ayuda de Dios. Pero qué mal que digamos no puedo más y nos quedemos así, en esa condición de derrota y de fracaso. En Filipenses, capítulo 4, versículos 11 al 13. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado, así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Muchas veces solo tomamos el versículo 13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y llegamos a pensar que entonces no vamos a tener problemas, no vamos a tener dificultades. Miren, hermanos, pensemos en el apóstol Pablo como un hombre especial, a quien precisamente Dios hizo especial, porque lo llamó para el ministerio, lo llamó para la evangelización mundial. Y este hombre devocionó su vida, entregó su vida en ese proyecto, en ese plan, en ese deseo de Dios. De hecho, cuando Dios le permitió ver el tercer cielo, comprendiendo la importancia del evangelismo, de la obra de Dios en el mundo, él quiso permanecer. Él, si tuviera la oportunidad de escoger estar en el tercer cielo o quedarse en la tierra, él escogería estar en la tierra, continuando con su labor, a esa labor a la que fue llamado. Pero este hombre sufrió el desprecio de su misma familia, sufrió peligros, tuvo necesidades, padeció hambre, sintió frío, le faltó ropa. Sí, pasó por muchas situaciones complejas, tuvo escasez, pero él aprendió a contentarse en cualquier situación. Ahora, ¿de dónde vino esa capacidad para contentarse en cualquier situación? Esa capacidad vino de Cristo. Por eso dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Ahora, pregúntate tú, ¿qué es lo que te está derrotando? ¿Qué es lo que te está acabando? Y que por eso estás diciendo, no más, no más, ya no puedo, ya no aguanto. Y a lo mejor te has llenado de amargura. A lo mejor estás decepcionada. Por lo mismo, a lo mejor tus emociones están desorientadas. No hay equilibrio en tus emociones porque tienes miedo, te afanas. Estás en una situación de depresión por tantas cosas que te han pasado y que no las puedes superar y sigues diciendo, no puedo más, no puedo más, no puedo más. Cualquier cosa por muy difícil que sea, se puede superar
con la fortaleza que viene de Cristo. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y ahí vamos a aprender a estar saciados, a estar contentos desde lo espiritual, aun cuando tal vez en lo físico o en lo material estemos pasando por tiempos difíciles, enfermedades o necesidades. Porque eso es lo que golpea mucho a nuestro cuerpo y eso es lo que golpea mucho a la familia, las enfermedades y las necesidades. Imagínense un cuerpo enfermo y necesitado de lo material. Y así hay muchas personas, hay muchas familias y seguramente hemos pasado todos por una etapa como esa. Pero si hemos experimentado ahí el favor de Dios, recordemos eso, hermanos. Y entonces no caigamos ahora en una situación así, en donde fracasemos porque decidamos no continuar. Al llegar a la conclusión, no puedo. Y es que si llegamos a la conclusión, no puedo, está bien, pero tenemos que buscar la ayuda en Dios. Y Dios dice que Él nos fortalece con el poder de Cristo, con la fortaleza de Cristo. En Isaías 40, versos 29 al 31. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Hermanos, es muy feo cuando uno se siente cansado, cuando uno está tirado. Y esto puede ser literalmente porque el cuerpo está muy cansado ya. O cuando de ánimo estamos muy cansados. Y ahí estamos, hermanos, aunque físicamente tengamos mucha fuerza, a lo mejor emocionalmente, internamente, estamos cansados. Y ya hemos luchado mucho y le hemos intentado bastante. Y no hemos podido. Y por lo mismo ya no tenemos ninguna fuerza. Ya no queremos ni levantarnos. Y de hecho hay muchas personas deprimidas porque la depresión lleva a las personas a estar encerradas e inactivas. Porque dicen ya no puedo y si lo intento no podré. Y las personas se cierran de mente y de corazón para ya no seguir luchando porque se sienten cansados internamente, incluso físicamente también, porque la depresión o la cuestión emocional afecta también el cuerpo y afecta todo. Entonces se acaba la fuerza. Y hay muchas personas que han llegado por su mente, por lo que hay en lo interno, a llegar a pensar que están enfermos físicamente y el problema no es físico, sino que el problema es emocional. O también las emociones dañan el cuerpo, por supuesto, porque uno no está activo, porque la mente no está activa, porque no estamos produciendo, entonces todo se afecta. Pero la Biblia dice que Él da esfuerzo alcanzado. Dios da reposo. Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios es el que fortalece. Ahora, ¿por qué uno llega a caer en esa situación? Bueno, uno llega a caer en esa situación porque uno no ha resuelto el problema espiritual de pecado. Hay muchas personas que están deprimidas, hay muchas personas que están derrotadas, acabadas emocionalmente y físicamente, pero la raíz de todo ese mal es el pecado que todavía no han confesado. Es esa condición de culpabilidad, es esa condición de maldición, es esa condición de separación de Dios. Entonces lo que se necesita hacer urgentemente es resolver ese problema espiritual, buscar el perdón, buscar la justificación, es decir, buscar que nuestra culpa sea quitada. Es volver a la comunión con Dios para llenarse precisamente de ese contentamiento y de esa fuerza que se necesita para seguir adelante. Pero también uno siendo cristiano puede desorientarse de alguna manera. Y después de estar confiando en Dios, terminamos confiando en nosotros mismos.
Y a lo mejor confiamos en la juventud, en la fuerza física o en las posesiones que tenemos y de repente pasamos de ser jóvenes a ser adultos mayores. Antes teníamos y se acabó todo y no tenemos nada. Mire lo que dice el versículo 30 de Isaías 40. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Sí, hermanos, uno puede fatigarse. Se acaba el oxígeno. Lo que era ancho se vuelve angosto. Sí. Antes teníamos posibilidades, pero todo se redujo a nada. Teníamos recursos, se acabó todo. Teníamos fuerza física, se fue la fuerza. Teníamos salud, se acabó la salud. Éramos jóvenes. Ahora somos adultos mayores. ¿Se da cuenta cómo todo puede cambiar? De hecho, todo cambia, todo pasa. Pero el único que permanece para siempre es Dios. Y por eso tu confianza debe estar en Él. Y por eso todos los días debes confesar más y más a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Y en esa confesión vas a ser bendecida, vas a ser bendecido, porque te vas a comenzar a llenar de la fuerza verdadera que te ayuda a seguir adelante. El versículo 31 de Isaías 40. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto es muy parecido a lo que también la Biblia dice, que aunque nuestro hombre exterior se desgasta, no obstante, el interior se rejuvenece. Y lo que la Biblia nos está diciendo es que podemos conquistar, podemos alcanzar la meta, podemos seguir adelante, podemos volar muy alto, sí, siempre y cuando nos estemos renovando todos los días en Dios al confiar en Él. El águila se rejuvenece, cambia sus plumas, su pico, sus garras, todo se rejuvenece, todo se transforma, todo cambia. Entonces nosotros tenemos que hacer lo mismo si queremos conquistar lo más alto como un águila. Si queremos nosotros perseverar, si queremos correr, si queremos avanzar, necesitamos ser renovados. ¿Y cómo nos renovamos, hermanos? En la vida práctica de fe, ¿cómo nos renovamos? Nos renovamos cuando permanecemos en Cristo. Y es que al permanecer en Cristo, permanecemos en la palabra. Hay personas que dicen, bueno, yo sí estoy en Cristo y permanezco en Él, me aferro a Él, pero si no se mantienen escuchando el mensaje. Hay personas que ya no quieren oír los mensajes de la Biblia, hermanos. Hay personas que ya no quieren conocer más el mensaje del Evangelio. Y se están perdiendo lo mejor. Porque como siempre he enseñado, ese precioso milagro de ser convencidos, ese precioso milagro de que la fe crezca, ese precioso milagro de que confiemos más, viene a partir de conocer más a Cristo. Y conocemos más a Cristo cuando estudiamos la Biblia, cuando estudiamos la palabra de Dios. Miren, hay muchas personas que están activas, pero porque emocionalmente, de alguna manera, están siendo llenas. Porque también hoy hay mucho emocionalismo. Inclusive también impera mucho esto de que hay muchos motivadores, motivando a las personas para salir adelante. Y la motivación va más en esto, hermanos, en que la persona se mire a sí misma y encuentre potenciales para salir adelante. Eso es lo malo de la motivación. Sí, hay muchos motivadores hoy y mucha gente
concurre a esos lugares en donde se dictan palabras motivadoras. Y las personas entonces se miran con una perspectiva equivocada, con una visión incorrecta, porque los motivadores les colocan lentes para que se miren y entonces encuentren a un campeón, a una campeona en ellos mismos. ¿Sí? Estaban tirados, estaban acabados, habían perdido toda motivación y de repente les colocan lentes para que se miren capaces. Y ese es el grandísimo problema de la motivación, porque no te lleva hacia Dios, sino que te lleva a ti mismo. Y no podemos depender de nosotros, ¿no? Ahora, las religiones que motivan a las personas, porque también hay religiones que motivan a las personas. ¿Cuál es el problema de las religiones que motivan a las personas, pero no con el evangelio? Esas religiones son las que dicen: yo decreto para ti, yo desato para ti, yo profetizo para tu vida. Y la gente dice que agarra esas palabras, se aferra a esas palabras. Pero oiga el error. Si te aferras a esas palabras que son humanas, porque el hombre te profetiza, ¿pero qué te profetiza? Te profetiza lo que se le ocurre. Porque si quiere enseñarte algo, debe abrir la Biblia y enseñarte lo que dice la Biblia. Porque lo que dice la Biblia, eso sí es palabra de Dios y eso sí se cumple. ¿De qué sirve que tú agarres algo porque ese hombre dice que desata para ti, que decreta para ti? Pero eso sigue siendo palabra humana. Si quiere ayudarte, lo que tiene que hacer es decirte lo que Dios ha decretado para ti. Si quiere ayudarte, lo que tiene que hacer es decirte la bendición y la promesa que Dios ha pronunciado para ti. Y eso está en la Biblia. Pero también, hermanos, hay personas que ciertamente hablan acerca de las bondades de Dios, del amor de Dios, de la misericordia de Dios y las bendiciones de Dios, pero no enfatizan el hecho de cómo llega eso a nosotros. Sí, la Biblia nos presenta promesas y bendiciones de Dios, sí, pero también la Biblia nos enseña que todo llega por medio de Cristo. Entonces lo más importante es que la iglesia, es que los oyentes estén aferrados a Cristo, que conozcan el evangelio, que estén en Cristo, que estén conociendo más la palabra del evangelio para que la fe crezca, para que se aferren a Cristo, porque estando en Cristo es como estamos en las promesas y en las bendiciones de Dios. Mire, me pueden hablar mucho de las promesas y de las bendiciones de Dios. Y yo puedo decir, agarro esas promesas y agarro esas bendiciones. Pero si no se me enseña el evangelio, si no se me enseña a Cristo, aunque yo agarre esas bendiciones, esas promesas, no llegan a mi vida. Porque lo que tengo que hacer es aferrarme al sacrificio de Cristo y confesarlo como mi único y suficiente Salvador todos los días. Y es como mi vida va a ser bendecida. Ahí está la fuerza, ahí está la renovación. Ahí está el reposo. Así podemos correr y no cansarnos. Así podemos caminar y no fatigarnos. Así tendremos las fuerzas suficientes para levantar el vuelo como las águilas y conquistar lo más alto. Esto es por medio de Cristo. Ahí está, hermanos. Tomen esta palabra. Primero de Samuel 17, verso 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. ¿Se acuerdan, hermanos, de esta narración? Ahí estaba el filisteo, Goliat.
ofendiendo a Dios, retando al pueblo de Dios. Y nadie se atrevía a enfrentarlo porque era gigante, porque era fuerte, porque estaba muy armado. Las personas decían: yo no puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Mentalmente estaban derrotados. Emocionalmente estaban derrotados. Físicamente se sentían derrotados. Pero las personas no hacían lo que David hizo. David vio el problema, vio la situación, vio al enemigo, vio las armas del enemigo, vio lo fuerte del enemigo, pero él puso su confianza en Dios. Por eso él dice: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel. ¿Se da cuenta? Cuando no podemos más, cuando vemos que la situación es compleja, es muy difícil, entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos enfocarnos en Dios. Debemos confiar en Dios. Y es así como vamos a superar toda adversidad, todo problema. David tuvo una experiencia extraordinaria. Se le presentó ese gigante y esa situación difícil, compleja, fuerte, que parecía invencible, fue la ocasión para experimentar el poder de Dios, la ayuda de Dios, el respaldo de Dios. Y eso le ayudó a crecer en fe. Entonces, ahora que tú estás pasando por un momento difícil, ahora que estás pasando por situaciones complejas, tienes la oportunidad de mirar a Dios, confiar en Él. Pero mira, recuerda esto. No pienses que Dios te va a ayudar porque digas: ay, es que pobre de mí. Ay, mira cómo estoy. Seguro Dios me va a mirar y va a tener misericordia de mí. No, no es así. Tampoco tú quieras ganarte las bendiciones de Dios, la fuerza de Dios. No es así. Lo que tienes que hacer es reconocer a Cristo. Lo que tienes que hacer es confiar en Cristo, depender de Él. Y es así como Dios te va a ayudar. Dios no te va a ayudar por ningún otro medio. Es solo a través de Cristo. En Marcos 9:23, Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree, todo le es posible. ¿Que no puedes más? ¿Que ya no puedes más? Dice la Biblia que para el que cree todo le es posible. Pero ¿sabe qué significa esto? No significa que Dios vaya a hacer nuestros caprichos. No, significa confiar en Dios estando en Cristo, con la seguridad de que estando en Cristo, de que estando en la comunión con Dios, va a ocurrir lo que tenga que ocurrir. Y eso es para nuestro bien. Aunque estemos pasando por la peor crisis, por la peor circunstancia, todo va a resultar para nuestro bien, porque creemos, porque confiamos en Dios, porque estamos en Cristo, porque tenemos comunión con Dios. Entonces, todo va a ser para nuestro bien, siempre y cuando creamos en Cristo, siempre y cuando confiemos en Él, siempre y cuando tengamos comunión con Dios. Pero por hoy te invito para que recibas a Cristo en tu vida. Esta palabra que hemos compartido es la palabra del Evangelio. Recibe a Cristo en tu vida para que tengas una vida activa y próspera. Y hemos hablado acerca de lo que es la verdadera prosperidad. Si hoy no puedes más, es cierto, tu peor problema puede ser el pecado. Y tú no vas a poder resolver tu pecado. Aunque trates de modificar tu conducta, tu comportamiento, tu naturaleza seguirá igual. Esa naturaleza pecaminosa. Por eso necesitas a Cristo. Si físicamente no puedes más, si emocionalmente no puedes más, necesitas a Cristo, porque ahí va a llegar la fortaleza de Dios. Hermanos, confesemos a Cristo en este momento. Repitan conmigo esta oración. Señor Jesús, te recibo como mi Cristo. Confieso que tú eres mi único y suficiente Salvador. Creo que moriste en la cruz para salvarme de mi pecado, de mi culpa, de mi condenación. Confieso que en tu nombre me acerco al Padre Celestial
y encuentro perdón de mis pecados. Soy recibido como hijo. Gracias por morir en la cruz por mí. Renuncio al mundo, al pecado, al diablo. Renuncio a mí mismo y me entrego a ti. Y hoy te tomo como lo suficiente que mi vida necesita. Hoy te recibo y confío en ti y dependo de ti para siempre. Creo que de ti viene el poder y la fuerza que hoy necesito, porque tú eres mi Salvador. Padre, gracias por darme a Cristo. Gracias por darme el Evangelio, la palabra de hoy, porque con esta palabra reconozco que Cristo es mi Salvador. Me acerco a ti por medio de Él. Perdóname, quítame la culpa, dame vida eterna, dame salvación. Quiero estar siempre en la comunión contigo y disfrutar de la fuerza, del poder que necesito todos los días. Oro en el nombre de Jesucristo. Amén.